Grabar en computadora. Ok. Ahí está. Nos dimos cuenta tarde de la grabación, pero algo es algo. Peor en nada, decía mi abuelo. Dado que estamos hablando del genograma. ¿Ya? Vamos entonces a compartir pantalla. Decíamos que lo que vamos a intentar construir es nuestro genograma de familia y estábamos mirando cómo se construye un genograma, ¿no? Estábamos mirando aquí la vida de Jacob y cómo está su familia nuclear, aquí en el caso de Rebeca, y por este otro lado, Isaac, ¿no? Y cada uno de ellos tiene una familia hacia atrás. Eso es lo que estábamos observando. Eso. Si uno mira cómo se hace esto de manera profesional, es a continuación. Fíjense, los símbolos a continuación sirven para presentar información abreviada de la estructura familiar. Al hacer tu genograma por las fechas de los eventos más significativos, nacimiento, matrimonio, divorcio, fallecimiento, etc. Y de ser posible, los nombres de tus familiares en el lugar correspondiente. Incluye las edades de las personas. Bueno, si hiciéramos nosotros un genograma profesional, utilizaríamos estos símbolos que están acá. No se los voy a exigir. Lo que yo quiero es que más o menos ustedes miren un ejemplo de cómo podrían hacerlo ustedes de manera más didáctica y que les resulte más fácil. Pero fíjense, por ejemplo, en este genograma profesional, el hombre siempre va puesto en un cuadradito, como yo les decía a ustedes. En un cuadradito, la mujer va en una redondelita. Dentro se ponen las edades, como aquí. ¿Se fijan? Las edades. Si yo fuera aquí este nombre, diría 35 y mi esposa 32. Ojalá tuviéramos esa edad, ¿ya? Inmediatamente al lado se pone la fecha de nacimiento y la fecha de muerte, en caso de un familiar que ha fallecido. O sea, el 43 y murió el 75. Y cuando ha muerto, ya sea el hombre o la mujer, se le coloca una cruz adentro. ¿Se dan cuenta? Otro ejemplo más. Si, por ejemplo, la persona se separó, se le tacha aquí al medio. Se hace como un slash. Si es divorcio, se hace un doble slash. ¿Ya? Y así para abajo hay ciertos símbolos para identificar cuando hay hijos adoptados o políticos, hay gemelos idénticos, gemelos fraternos, cuando hay algún aborto incluso espontáneo, un aborto inducido o una criatura nacida muerta. Entonces, y luego relaciones conflictivas, relación muy cercana, y quienes viven finalmente dentro del hogar. Esto es para alguien profesional que se va a dedicar a realizar genogramas y estudios de familia. Por supuesto, no es para nosotros, es para que conozcamos. Pero si uno ocupara todo esto de manera ideal, entonces uno podría luego leer un genograma como ese. ¿Se dan cuenta? ¿Lo están mirando? Entonces, uno con la expertise, ya si uno se dedicara a esto un tiempo y hiciera ejemplos, trabajara con casos, uno solo al mirar este genograma podría entender más o menos la vida de una persona. Se ve complicado, ¿no? Salió de la pantalla. No, sí. Salí de la pantalla. No, sí, no, pero se entiende. No, se entiende. Pero se dan cuenta que al explicarle, ustedes logran más o menos entender, porque dicen, bueno, usar la rondelita para la mujer, el cuadradito para el hombre, si se murió le hace una cruz adentro, si las relaciones eran conflictivas, le hace una cosita así, o cuando nace un gemelo le hace otra cosa. Entonces estas personas como consensuaron estos símbolos, estos simbolismos. ¿A qué me refiero? A los orientadores familiares. Un orientador familiar, un psicólogo de familia, por ejemplo, manda a hacer un estudio a otro psicólogo que se dedica a eso, a hacer genograma. Y le presentan, le presentan así el genograma y el psicólogo mira y dice, ya, entiende más o menos cómo es la vida de la persona al mirar el genograma, porque es como la música, es como un idioma universal. Encuentro encachado, ¿no? Sí, simpático, sí. Muy simpático. Yo no le voy a pedir eso, no, sí. Es para que ustedes vean cómo se confecciona un genograma. Lo que yo me voy a conformar que hagan ustedes, bueno, si quieren ocupar el cuadradito para el hombre y la redondelita para la mujer, ya, para mí eso es suficiente.
Y si murió, que le haga la crucecita adentro. Y que abajo del cuadradito, si era, por ejemplo, el papá, y usted sabe cuándo nació y cuándo murió, lo coloca así. Por ejemplo, nació el 56. Rayita murió el 2005 le pone. Entonces uno ya sabe eso. Se trata de un hombre, se trata de una mujer. Con eso, para mí es suficiente. Pero que usted haga la historia para arriba. O sea, usted parta con usted en el centro y coloca a sus hermanos hacia el lado. Y si quiere colocar hacia abajo cuántos hijos tuvieron ellos cada uno, el número nomás, o la cantidad de hijos, para saber más o menos. Y ahí usted empieza para arriba, con la línea, ¿cierto? Una línea que parte arriba, una línea, una vertical, una horizontal, para ir hacia el lado de la mamá y para ir hacia el lado del papá. A ver cuánto pueden llegar ustedes hasta arriba, colocando sus papás, sus tíos, ¿cierto? Sus abuelos, los hermanos de los abuelos, y si sabe más para arriba, para ver cuánto puede usted reconstruir en su genograma. Este pastor Marcelo iba a decir algo. Sí, así, sí, estaba viendo que era hacia atrás, como un árbol genealógico hacia arriba. Es un árbol genealógico. Pero ¿cuál es la distinción con el genograma? Es que el genograma le aporta a usted datos de carácter psicológico para la poder relación, hacer... por ejemplo, conflictivo. Exacto. O sea, uno al leer, tenía conflictos con esta persona. Quería mucho, con las rayitas para arriba, como más flechita. Tenía una buena relación con esta persona. Separación, la separación. ¿Cuánto vivió? Este se divorció, hubo divorcio, hubo muerte, tiene los papás muertos, tiene a las mamás, o sea, ¿de dónde viene? Sí. Ya, ¿ustedes creen, y la pregunta que le hago, ¿ustedes creen que, por ejemplo, un psicólogo con esa información pueda entender mejor el caso de una persona? Sí. O sea, en vez de partir de cero, recibir esa hoja... Aporta bastante información. Pero miren, fíjense que interesante que algo breve. Es como lo mismo que cuando ustedes van a un médico y usted le dice al médico, no, sabe que yo creo que estoy enfermo, doctor. ¿Y por qué cree que está enfermo? No, porque me duele la guatita y me levanto mal y ya llevo aquí como 2 meses, no sé qué me pasa, etcétera. Ya me trajo los exámenes que le mandé a hacer, el perfil lipídico, todo eso. Sí, aquí está el doctor. Entonces, ve, él, y mientras usted le habla, que usted está mal, y puede que el doctor le diga, no, estoy deprimido nomás. Pero no, doctor, si yo estoy enfermo, no, estás enfermo de nada. Porque está bien tu colesterol, los glóbulos están bien, están equilibrados, no tienes ninguna enfermedad. Aquí no hay indicio que tengas un cáncer, algún problema, no hay nada. ¿Estás deprimido? No, te vamos a dar descanso, estás estresado, tómate estas vitaminas y descansa. ¿Por qué? Porque el doctor tiene la información para poder tomar decisiones respecto al caso de usted. Lo mismo pasa con este tipo de trabajo en la parte psicológica. Es como hacer una mirada de lo que hay dentro de la cabeza de esta persona. Porque, ¿qué es lo que hay dentro de la cabeza? Nuestras relaciones. Nuestras relaciones familiares. Eso somos nosotros. Su carácter. Lo bueno, lo malo, lo que está en proceso de sanación, de desarrollo, de crecimiento emocional, de superación, tiene que ver con todo este tipo de relaciones que uno tuvo hacia atrás. ¿No? Ahora, como decíamos en la clase pasada, no todos se atreven o no todos les gusta ir a mirarse a un espejo, pero es tremendamente necesario si uno quiere poder ayudar a otras personas. Pensar más o menos en la cabeza cómo tendrían que hacer ustedes su genograma, qué es lo que aparecería ahí. ¿Sí? Vamos a preguntarle a la pastora Mireya, a ver cómo vería su árbol así, de manera resumida. Cuéntenos un poquito. Está usted y sus hermanos hacia el lado, ¿cierto? Y empieza a relatar por el lado de su mamá y después por el lado de su papá. ¿Hasta dónde llega? A ver, así conversando nomás. Llegaría a ver mi papá y los papás de mi papá. Llegaría solamente hasta mis abuelos, porque yo no conocí mis abuelos. Por el lado de mi papá sí conocí mi bisabuela, solamente ella. Tuve la de conocer a la abuela Rosa. ¿Y qué Así sabe que de solamente ella? alcanzaría. ¿Ah? ¿Y qué sabe de ella? A ver, de su tatarabuela.
De mi bisabuela, lo que yo sé, bueno, era una mujer de campo, trabajadora, era alta porque era española, la abuelita Rosa. Tenía un vozarrón terrible, fuerte, claro, yo recuerdo muy bien ella. Y es lo único que yo recuerdo de ella, es una mujer muy elegante, muy alta. Yo creo que yo saqué la estatura un poquito a ella, Pero algo saqué de ella. esa es su bisabuela. Sí, bisabuela, ¿Y usted la pudo sí, conocer? la abuelita. Sí, yo la recuerdo, yo era niña y yo la recuerdo muy bien. Incluso tengo, a ver, una voz muy característica de ella cuando a uno de los nietos, ella lo llamaba y le decía, anda a ver los pavos, decía cuando había en las tardes, es que en el campo siempre se guardaba las aves, cuando llegaba el atardecer, había que guardar los pollos, los pavos, ya, porque mis abuelos vienen de a ver, de campo, de tener de todo. Mi abuelo llegaron a tener ovejas, vacas, caballos, chanchos, pollos, patos, es decir, de todo, de todo. Y yo recuerdo, tengo la imagen de esa abuela, sí, tengo la imagen de esa abuela. Pero yo hasta ahí llegaría, hasta mis abuelos. Eh, hasta ellos, sí, porque me relacioné más con ellos, porque los tíos aquí no entran, ¿cierto? Los tíos, tengo tíos también por ambos lados. Lo más que usted puede hacer, po, y de la manera más ordenada posible, de tal manera que al mirar el genograma uno pueda tener una idea de su familia. Ahora, una pregunta. ¿Cuál le costaría más y cuál le costaría menos a usted? ¿Por qué lado? Usted tiene, usted tiene hermanos, ¿cierto? Sí, sí, hermanos, sí. ¿Cuántos Yo, hermanos mis tiene? hermanos, nosotros somos, a ver, éramos 6, ahora somos 5, porque ya una parte de la vida, así que somos en estos momentos 4 mujeres y un hombre. Perfecto. Ahí está la base. Así que, sí, Ya. Y de ahí. ahí parte la línea hacia arriba, ¿cierto? La ¿Mm? línea, la vertical, la horizontal, y en la horizontal va a salir la familia de su mamá y la familia de su Sí, papá. ¿Cuál le va a costar sí. más y cuál le va a costar menos y por qué? Pero uno solamente tiene que describir en cuanto al nombre o relatar más esa parte, no entiendo. Es decir, para mí sería fácil nombrar por el lado materno a mi abuelo, ya, Modesto Villa, y a Clarisa Cartes, y después a mis tíos, porque siempre tuvimos una muy buena relación, siempre éramos de compartir en familia, con ambas familias. Nosotros, mis padres se ocupaban de llevarnos a visitar tanto a mis abuelos maternos como a mis abuelos paternos. Entonces siempre tuve una relación con ambas familias, con ambos tíos, con ambos tíos. Hasta, hasta los 15 años de edad fue el fuerte. Después ya nos empezamos a alejar porque cada uno empezó a formar sus vidas, a alejarse, pero al menos la de la niñez y parte de la adolescencia fueron lazos cercanos, afectivos, muy afectivos con ambas partes, ambos Bueno, tíos, sí. lo Y que, después que me casé ya me alejé ya de ellos, ya no compartí tanto como antes. Pero sería fácil describirlo, nombrarlo a ambas partes. habría que poner los nacimientos y los fallecimientos. Sí, Los nacimientos y los fallecimientos. Y ahí está en que usted también pueda colocar alguna característica que permita entender esa familia. Por ejemplo, usted dijo, po, en mi caso mi bisabuela era una persona de campo, de origen extranjero, que tenía tal característica. Si usted puede caracterizar esa familia, eso va a permitir saber más o menos qué tipo de persona se ha construido, eh, uh-huh. en qué tipo de familia se ha construido Elizabeth Mireya, si esa es la idea. Algunas características del perfil psicológico, de lo que son, de lo que estudiaron, o lo que fueron, lo que hicieron. Hay siempre en la familia de uno es comerciantes, pueden haber personas que eran del mundo de la educación o del mundo Sí. de la fe, pastores, etcétera. Buen carácter, Mi, mi, mal carácter, ¿me entiende? mi abuelo paterno, él, después que él fue, ¿sabe una cosa? Él fue comunista, de un partido comunista. Pero después cuando encontró al Señor, él tenía liderazgo, tenía carácter, tenía después que conoció al Señor, él dejó el comunismo, porque incluso querían, hasta mi papá
educarlo, el partido quería preocuparse de mi papá también, él cuenta de llevarlo en la misma línea, y como él conoció al Señor no permitió, pero él estuvo muy involucrado con el Partido Comunista, y después ya fue un comerciante, mi abuelo tuvo negocio, sí, fue un comerciante por el lado, el abuelo paterno, un gran líder, fue líder, de ahí yo también traigo eso de lo de líder, de mi abuelo paterno, de mi papá, esa parte. Bueno, en este genograma o intento de hacer algo parecido a un genograma, es importante que ustedes pongan aquellas marcas, no solamente las buenas, ¿no? Sino aquellas cosas que ustedes consideran que son relevantes y que a lo mejor no son tan buenas en la construcción de lo que ustedes son. O sea, también identificar eso. Por ejemplo, yo en el caso, ¿escucho un rebote por ahí o no? Perdón, pastor. Escucho como un rebote, ¿no? Hay Una voz. hay alguien que está escuchando la predicación de fondo. Sí. Ay, Entonces, perdón, sí. Perdón, entonces, profesor. por ejemplo, el caso mío, yo por ejemplo, yo tendría que poner lo que me acuerdo, por ejemplo, por el lado de mi, a ver, de mi mamá. Tengo mi mamá, conozco a los hermanos de mi mamá, pero para arriba, el papá de mi mamá yo no lo conocí, el abuelo Ernesto, y es el primero que se convirtió al cristianismo. Yo, por ejemplo, tengo ahí, voy a decir calladito aquí. Bueno, estoy grabando, no lo puedo hacer. Bueno, mi abuelo era un poquito, se portaba más o menos, dicen. ¿Ah? Y por el otro lado también, por el lado de mi abuelo, de mi padre, también es desordenado, un poquito desordenado los abuelitos. Medio frescolines, con las niñas, por así decirlo, ¿ya? Pero por el lado de mi papá, mi abuelo, aparte de ser así un poquito desordenado con las niñas, era también bueno para la fiesta, y con el don de gente, muy amigo de todo el mundo, y bastante farrero, ¿ya? No así, por ejemplo, mis abuelas. El caso de abuelo, por el lado de mi mamá, el abuelo se convirtió al cristianismo y dejó todo eso y fue un santo del Señor hasta que el Señor se lo llevó. Y un hombre muy trabajador, un hombre muy responsable con la casa, un hombre que apoyó a la familia. Esas cosas yo pondría, por ejemplo, que tengo esa imagen del abuelo por el lado de mi mamá, que tuvo ese pasado, se convierte en el evangelio, pero un hombre muy trabajador, muy inteligente y que aportaba mucho para la casa. Y un ejemplo, por el lado de mi papá, mi abuelo, tengo una imagen de un hombre muy habiloso, un gran albañil a quien tomé, un hombre que construía casas lindas, un maestro, pero muy mujeriego, bastante bueno para tomar y bastante pendenciero, peleador, y yo tengo esa imagen ahí, y poco proveedor para la casa. Por el lado de mi abuela materna, a la abuelita la conocí yo y murió con 100 y tantos años. Tremendamente apegada a nosotros, una mujer proveedora, todo lo que usted quiera, pero absolutamente católico romana. Ella cuando murió mi abuelo, se fue de la iglesia, acompañó a mi abuelo a la iglesia evangélica, y yo esa historia sé, por ejemplo, que murió mi abuelo y ella volvió a la iglesia católica, y murió como católica. O sea, solamente fue a la iglesia evangélica para acompañar a mi abuelo. Por el lado de mi papá, la abuela fue la primera convertida, ella, al evangelio. Convertida en la iglesia wesleyana, trabajó en la fábrica, una mujer muy sufrida porque mi abuelo era un hombre tomador y pendenciero y todo eso. Entonces, yo tengo la capacidad al mirar, hacer yo mismo mi propio genograma, al mirar eso nomás, como eran mis abuelos, como era mi papá y mi mamá, yo puedo más o menos reflejarme en lo que ha sido la construcción de Luciano Silva. No todo, no todo, pero hay cosas que yo tengo que tienen que ver con ese genograma, con esa información que yo poseo, y que no es tanta, pero son cuestiones clave y que tienen que ver con lo que yo soy. Entonces, de eso se trata un poco, de que ustedes puedan ir hacia atrás y colocar los elementos interesantes. Yo lo que no estoy claro son del nacimiento bien y la muerte, esas cosas tendría que ponerlas ahí. ¿Mm?
¿Qué les parece, Pastor Milton? ¿Qué piensa usted? ¿Sería difícil hacerlo o qué se le viene a usted a la cabeza? No, uno comienza a recordar las historias de los padres. Efectivamente, cuando uno no conoció a los abuelos, entonces me estaba acordando igual de mi historia y la historia que me acordaban mi papá, por ejemplo, sobre todo por la parte paterna, eh, porque yo soy el menor de los hijos de mi familia, la guagua. Por lo tanto, cuando yo nací, que fue el cuarto hijo, mis abuelos ya eran bien abuelitos. Entonces yo no tengo un conocimiento cercano de la parte materna para nada, de mi abuelo. Sí, de mi abuelita, yo la conocí. Y por parte de mi papá tampoco. Pero sí conocí muchas historias, ya Ujú. que me contaba mi papá que se van transmitiendo. Y mi abuelo, mi tatarabuelo, mi papá es de Chiloé. Y la familia de él cuenta que efectivamente fueron como uno de los pioneros que llegaron a Chiloé y a Castro. Mira, Tanto así que llegaron los primeros camiones y buses y ellos hicieron caminos de Chiloé a Castro cortando matorrales, ramas y cuanta cosa. ¿Ya? Y la familia Ulloa es bastante numerosa. Yo no he ido, qué increíble. Yo el viaje que iba a hacer con mi papá justamente fue el año cuando él falleció. Yo decía, papá, vamos a ir allá y no pudimos hacer ese viaje cuando tenía familia. Pero sí me cuenta que efectivamente nosotros, en mi familia, nosotros vivíamos en Talcahuano, mi abuelita católica total, con sus vírgenes y toda mi familia católica en su tiempo. Pero lo que yo no sabía cuando me contaba mi papá que mi, mi tatarabuelo, Quizá, bisabuelo, perdón, quizá. fue pastor de la iglesia bautista. Y yo no tenía idea que había una raíz evangélica y tan, eh, y sobre todo en ese tiempo que eran, cuando recién se estaba marcando las iglesias y en Chiloé. Entonces él contaba bastante historia de lo que él tenía una casa grande, un lugar donde él solamente se encerraba para leer la Biblia, pero así como era pastor, pero también era muy, muy estricto. Era tan estricto que ese fue el motivo por el cual mi papá después se vino para acá y, y se vino donde su papá, que se había separado, entonces se vino para acá y ahí cambió totalmente la vida. Él tenía otra vida allá en Chiloé y acá cambió otra vida. Allá tenía comodidades, inclusive mi tío, que también lo conocí solamente de nombre, era aviador y murió en una avioneta que cayó en Chiloé. Mi papá acá manejaba microbuses, pero allá manejaba avionetas y volaba y todo lo demás. Pero acá cambió totalmente de vida. Y entonces hay muchas historias ahí familiares de fondo interesante. y raíces de iglesia que por ninguna raíz nosotros teníamos ese conocimiento. Como le digo, la familia acá era totalmente católica, las vírgenes. Cuando éramos más chicos, yo empecé a conocer al Señor como a los 12 años. Y cuando conocimos esto de las imágenes y todo ese tipo de cosas, me acuerdo cuando mi hermano había como una gruta en la casa y nosotros sacamos la Virgen. Sacamos las imágenes. Mi abuelita nunca supo. Claro, pues, por todo ese tipo de cosas, de enseñanza. Pero ahí hay varias historias familiares interesantes. Entonces uno se empieza a acordar de que hay muchas historias que uno podría ahí anotar de familia por ambos lados. Entonces, cosas bien, bien interesantes, que Por podría ejemplo, seguir, pero por sí, ejemplo, toda esa historia le sirve a usted como para, por ejemplo, describir, pues si coloca un familiar, esta persona era, claro, no sé, pues, era trabajador, era bondadoso, murió joven, todo ese tipo de exacto. cosas, ir haciendo como esos resúmenes ayuda, ir colocándolos al lado. Por eso lo que yo les recomiendo es que intenten usar una hoja doble. O sea, si ocupen una hoja, por ejemplo, como Extendida, claro, una hoja tamaño carta, pegadita, dos pegaditas, intenten colocar información. Y la próxima clase lo que vamos a hacer es vamos a revisarla. Más lo que ustedes ya tienen que estar descubriendo, qué es lo que van a preguntar, cómo van a hacer este análisis, porque acuérdense que es el trabajo final. Entonces se supone que tenemos que hacer un par de revisiones, va a ser la próxima clase y la siguiente tenemos para ir revisando. ¿Y por qué ir revisando, ir mirando algunos trabajos? Para que los demás puedan ir sabiendo más o menos. Usted pueda desarrollar solo su trabajo, no lo haga a última hora, porque si no va a andar alcanzado de tiempo y la idea es aprovechar. Po, ¿ah? Entonces, me preocupa, por ejemplo, la pastora Janet. El caso suyo, por ejemplo, usted se crió con su abuelita, pero ¿tiene historias para reconstruir? Sí, sí. ¿Tiene historias?
Ahí no se escucha, no se escucha, no se escucha. Ahí sí, Sí, ahí sí. ahí sí. Sí, no, he estado recordando harto en este tiempo. ¿Ya? Se han venido hartas cosas, se me han venido a la mente. Sí, lo único que me tiene complicado es que como a quién hacerle las preguntas, a quién entrevistar. Perfecto. Me entrevisto yo misma. Pero bueno, si ese es el caso suyo, tiene que hacerlo así. Ahora lo interesante, como usted dice, y a mí eso sí me interesa. ¿Qué le ha provocado a usted pensar en todo esto? El estar reconstruyendo para atrás. ¿Qué ha causado en usted? Esto es muy importante. Sí, ¿no? Sentimientos, pues sentimientos bueno, de emoción y de tristeza igual, porque tengo hartas cosas tristes en el pasado, pero Todos. también cosas bonitas, pero más tristes que todo, así que como que no me gusta mucho. Ya, perfecto. Ok, ¿cuántos hijos tiene usted? 4. 4. Pero le digo una cosa, usted no sabe cuán importante va a ser el trabajo que usted va a realizar para esos 4 hijos. ¿Me entiende, no? Porque la única posibilidad que tienen ellos para el genograma y el conocimiento de la historia extendida de ellos es usted, pues, porque usted es la única fuente ahí, pues, la que recibió los Claro. relatos, sabe, escuchó, le dijeron, tiene, porque todos los seres humanos tratamos nosotros de conocer nuestra historia, pues. Entonces, Sí. todo ese relato que usted tiene y de personas que ya no están presentes, usted tiene que ponerla en el papel de manera organizada. Esa es la idea, ¿ya? No sé si alguien tiene alguna otra opinión. Veo conectada a la hermana pastora Marina y a la pastora María Ruth y la pastora Paola. No las veo, están en negro. ¿Tienen Pero alguna duda? ¿Tienen algún estamos aquí. comentario? No, yo estaba viendo el mío y por parte de mi mamá tengo más información. Por parte de mi papá, mis tías no eran casi nada. Estaba viendo aquí. Está bien. Fueron jefas de hogar, no fueron profesionales. Y en realidad llego hasta donde mi abuelo, porque bisabuelo nunca escuché. Por ejemplo, por parte de mi abuela materna, mi abuelo murió cuando mi mamá tenía 8 años, 7 años, algo así, 6 años. Entonces no, por mi abuela sé cómo ella era, que trabajó en el campo, viuda y salió adelante con sus hijos, los sacó a todos profesionales. Y por el lado de mi papá, conozco a mi abuelo y a mi abuela. Yo era muy pequeña cuando murió mi abuela. Pero se da cuenta que esas cosas son las que se ponen, pues. Eso lo que usted está diciendo es lo importante, pues. Usted es una persona, Claro, no es que sea profesional o no, sino que dice son dueña de casa. claro, fueron dueñas de casa. Acá por parte de mi papá tengo una tía que es pastora, pues pastora y las demás tías y los tíos todos fueron comerciantes, trabajadores así como Esa de caracterización oficio. que usted hace es muy buena, pues. Esa caracterización es la que necesitamos, pues. Trabajadora, porque eso es lo que está en su cabeza de su genograma, pues. Una persona trabajadora, sacó a su gente adelante, gente de esfuerzo. Ahí tiene usted una caracterización. Otras pueden ser Claro, no tan positivas, sino más negativas, como las que yo hice de mi abuelo, por ejemplo. Y que no quiere decir que mi claro. abuelo era un hombre malo o no esté con el Señor, quién Ah, sabe. no, si yo igual tuve tías locas que me El decían, Señor tú sos como tu tía, eso me claro, ¿eh? decían. Porque en nuestra familia siempre hay de todo, pues, y eso es lo que marca lo que nosotros somos en alguna medida, pues esos relatos, esos discursos, pues, ¿eh? Claro. La pastora María Ruth, ¿cómo va usted con eso? Sí, estoy atenta, pastor. Estoy complicadita. Mi esposo sufrió un infarto ayer y no sé, ya está por salir de la diálisis, me van a llamar en cualquier momento, pero he estado muy atenta. Ya, Así que cualquier cosa le pregunto en privado. Estoy súper, súper. complicadita. Hay La que familia está decirle, complicada. ya, hay que decirle a los hermanos y pastores que no se han conectado, no se han podido conectar, que están las clases grabadas para que puedan verla, porque la de la semana pasada la necesitan y esta para poder hacer sus trabajos. Estos trabajos son muy importantes. La próxima clase Gracias. ya vamos a tener que revisarlo. Yo le di una semana, le voy a dar otra más. Ahora hay que revisarlo en clase porque eso va a ser la clase. Entonces, no podemos llegar aquí y yo les diga, vamos a revisar la pastora tanto, la del pastor tanto. No lo hice. No, porque ahora ya hay que mirarlos para ir echando una miradita, dando consejos. Son 2 clases más que nos quedan así. Entonces, eso hay que hacerlo, ¿ya? Y la pastora Marina
¿Usted estuvo en la clase pasada? Estuve al final, pastor, pero escuché un poquito cuando usted estaba explicando lo de la tarea, ¿ya? Y Ya. después me dediqué a ver la grabación un poco. Ah, súper. Ya, en el caso mío, nosotros, con Marcelita, a ver, tenemos mis abuelos por parte materna. Por el lado de mi papá es muy poco lo que tenemos, porque, a ver, lo que sabemos de mi papá es que él fue hijo de mamá soltera, ¿ya? Y ella estaba solita, muy pobre, es lo que él siempre nos contó, y ella vendió a mi papá, los vendió por pesca seca, esa fue la historia que siempre mi papá dijo, ¿ya? Y lo adoptaron un matrimonio que eran, no sé si pariente, algo era de mis abuelos maternos. Y mi papá, por ejemplo, conoció cuando ellos llevaron a mi papá, lo llevaron a conocer, le dijeron, vamos a ir a ver a esta chiquilla que tuvo una guagua. Y esa chiquilla que tuvo la guagua era mi abuelita, y la guagua que fueron a ver era mi mamá. Era mi mamá. O sea que mi papá tenía 13 años cuando dice que él vio una lauchita en una cuna nomás. ¿Me entiende? Una bebita. Así que, pero como les digo, por parte de mi papá, lo que sabemos, lo que no, digamos, contó en vida de que su mamá lo había adoptado, después a los años lo volvió a ver, era, por lo que él decía, su mamá también tuvo problemas con el alcohol, la mamá biológica, ¿ya? Y de la familia que lo adoptó a él, desgraciadamente, fue poquito lo que estuvo con ellos porque murió también, digamos, su mamá adoptiva y quedó con su papá. Y él seguramente ya se veía un hombre enfermo y decidió poner a mi papá en la Marina. Lo fue a dejar a la Marina, que se fuera a la escuela de grumete. Y ahí mi papá entró y dice que su papá falleció al poco tiempo después de que él entró a la Marina. Y ahí mi papá como marino después vio a su mamá biológica. Eso es como lo que yo sé en parte de mi papá. ¿Ya? De hermanos, de lo que tenga otro hermano, no, nada de eso, no sabemos más de eso. Y por parte de la familia tía no tuvo hermanos ni nada tampoco, ¿ya? Bueno, y por el lado de mi mamá, y ahí ya la familia un poco más grande, están mis abuelitos, conocemos un poquito de historia, no que nosotros lo hayamos conocido, bisabuelos, de lo que ellos nos contaban. Y sí, de mi abuelito, el papá es el primer cristiano evangélico, que también era el que se convirtió del catolicismo al evangelio, ¿ya? Ahí yo pensando en él veía algunas cosas, porque por ejemplo mi abuelito fue un hombre de oración, yo lo veía orar a él y es lo que yo traigo, así como cuando usted decía, hay cosas que te marcan así que están, el testimonio de mi abuelito, o sea, yo siempre vi a un hombre de rodillas y es lo que yo siempre llevo en mí, o sea, yo me doy cuenta, o sea, esa de la oración, un hombre igual hospedador, no se fijaba si en la casa había comida o no, él invitaba nomás a comer y mi abuelita era una mujer súper sumisa, ella siempre preparaba para todo lo que mi abuelito dijera, un poquito así, por ahí más o menos, pastor, o sea, por ahí tenemos hermanos, tíos. Esa es la Sí. idea, esa está genial, porque, y fíjense que uno empieza a sacar algunas cosas que se empiezan a repetir como patrones generales, se dan cuenta que nuestra vida ahora, de esta generación de ahora, que ha tenido hijos ahora, esta generación de padres de ahora, vive una cosa interesante que se logra ver, vive más estable, mejor en todos los sentidos que las generaciones pasadas, ¿no? Sí. Las generaciones pasadas, y mientras más atrás, más conflictos y más situaciones complejas, ¿se dan cuenta, no? Sí. Son historias más duras, y de todos nosotros, ¿eh? Y de todos nosotros. Muy increíble, muy interesante. La Y algo, generación no ha pasado ni ha vivido lo que no, vivieron las otras generaciones. Por eso cuando se dice que hablan o hablan de escasez o de hambre Dios o de mío. mal vivir, no tienen ni idea. Les voy a contar una copucha, y con esto voy a terminar hoy día. En un concilio en el que fui yo, pero no lo voy a decir qué concilio para que no saquen relaciones, pero en uno de los concilios que fui, había un pastor que se molestó mucho porque yo dije eso. Dije yo que a mí me parecía que gran parte de la gente que había aprobado
no lo hace con mala intención, al contrario, ellos quieren mejorar Chile, pero en la mayoría son jóvenes que no tienen referentes, porque ellos nacieron en la democracia, solo han respirado democracia, no saben lo que es vivir en dictadura. Por tanto, ellos no tienen un concepto de cuidar lo que hay, sino que tienen un concepto de cambiar, de la revolución y algo mejor, porque no tienen un referente para atrás de lo no democrático. Y tampoco tienen un referente de la verdadera escasez, la verdadera hambre. Porque dicen que el pueblo está pasando hambre. Yo no estoy diciendo con esto que no haya hambre, hay gente que sí pasa hambre, pero no como en otros países, no como sucedía hace 40 años atrás. Entonces, para poder notar eso, uno tiene que tener referente, pero esta generación, la mayoría de la que está por un mundo nuevo, más utópico, no tiene esos elementos de comparación. Y el pastor se enojó mucho, se enojó muchísimo y me hizo ver porque que sí, hoy día había mucha hambre y que éramos indolentes, que los pastores, los canutos, poco menos que somos gente que hemos abandonado el pueblo porque no vemos que sufre. Entonces yo decía, no, sabes, tu discurso es un discurso netamente ideológico. Pues yo sí sé que hay algunas personas que pasan hambre, pero no habrían la cantidad de comedores abiertos si no hubiera hambre. Sí, pero ojo, mucha gente que vive en la calle, por ejemplo, ahora y que pasa hambre, no todos, pero muchos de ellos, porque hay estudios sociológicos, es una opción de vida. Han decidido vivir en la calle o porque le gusta el mundo libre, la droga y todo eso, el alcoholismo, y deciden vivir ahí. Y en último caso, es un sector ínfimo de la población. O sea, en Chile, la pobreza, hasta cuando empezó el estallido social, estaba en el 6,7%. 6,7% de los chilenos en la pobreza, la extrema pobreza. Y la mitad de ellos son extranjeros. Pastor, yo le doy un ejemplo. El otro día fui a la Vega Monumental y gente con una bolsita pasaba tomate, pedía, no sé, palta, lechuga, de todo, y cosas que quedaban ahí, la gente sacaba. Yo decía, la gente que necesita comer alguna cosa viene acá y va a encontrar, pero de todo, y le daba. Y uno veía, y había muchas cosas botadas que estaban ahí, que en buenas condiciones, pero uno, ¿cómo va a estar recogiendo eso? Pero si hubiese un hambre, una necesidad, una persona que no tiene nada, va a aquellos lugares y va a encontrar. No hay como un lugar donde no haya. Que sea, me estoy refiriendo a un caso extremo, pero si hubiese una necesidad de hambre extrema, hay lugares donde uno puede rebuscarse o pedir y va a encontrar. No es que no haya. ¿Me entiendes? Claro, Estoy dando un ejemplo rebuscado, hambre, pero hambre es lo que se está viviendo se en puede evitar. Venezuela. Hambre está viviendo en Venezuela. La gente ha bajado entre 9 y 13 kilos. Todos los venezolanos han bajado entre 9 y 13 kilos. Y muchos están en niveles de nutrición. Eso es hambre. Entonces, no es que yo no diga que hay pobreza que superar y todo eso, pero yo pienso que a veces la emoción nos gana. Y estos mismos relatos que ustedes están comentando, que son tan enriquecedores, mirar cómo vivió la generación de nuestros papás, muy distinta a la nuestra. Pero si uno empieza a mirar ya a los papás de nuestros papás, empiezan a salir una historia increíble como Terrible. la que ustedes están contando, y en todos lados. Historias complicadas, difíciles. ¿Ah? Pastor, ¿Mm? yo creo que esto también se refiere mucho, tiene mucha relación con el tema de que siempre nosotros como papá, una generación que está como papá y ha tenido una historia detrás, uno siempre quiere que nuestros hijos vivan y se desarrollen mejor que uno. Sí. Entonces uno trata de darle las mejores oportunidades. Y así como vemos hacia atrás nuestras historias, vemos que cada padre tiene que haber querido que sus hijos fueran mejores. Yo veo que mis papás se esforzaron de alguna u otra manera para que nosotros nos realizáramos profesionalmente, que estudiáramos, fuéramos a escuelas mejores. Y así como el papá de mi papá, que lo envió a la Marina, como quien dice, Era lo mejor. viendo él que ahí, yo me acuerdo porque mi papá siempre, yo conversaba mucho con mi papá y últimamente también, de su historia. Y él en ese sentido me decía que su papá le dijo que él lo enviaba a la Marina porque ahí él iba a tener en parte una familia, no iba a quedar solo, porque él estaba solo. Iba a quedar solo si su papá se iba. Entonces, buscándole un futuro, iba a tener techo, comida, le dije, y alojamiento, por un tiempo hasta que él pudiera formar su propia familia. Increíble. Eh,
sabiduría de los uno va transmitiendo Qué eso. fantástico. Gente Esas que- cosas tienen que quedar consignadas en estos genogramas, en estos estudios, estas preguntas que vamos a hacer, estas carpetas de vida, y que nos van a ayudar luego para que nosotros, a lo mejor no vamos a ser psicólogos, pero como asesores familiares, en el trabajo, asesoría familiar dentro de la iglesia, claramente que vamos a tener una noción mucho más clara para poder ayudar a las personas, que vaya más allá de la oración. Yo no digo que la oración no tenga poder, la oración tiene poder y la oración libera, y estoy de acuerdo con eso, pero cuando uno se interesa realmente por las personas y hacer un trabajo profesional, conocer de dónde vienen, cómo son, cómo vivieron, cuáles son sus experiencias, claro que nos ayuda para poder hacer una buena asesoría familiar. Bueno, son las 10:15, van a ser. Les agradezco por asistir a la clase y les pido que la semana estén trabajando. Yo sí voy a estar molestándolo ahora, sí en la semana, para que tengan algo que podamos revisar, ya ir mirando algunos mapitas, cómo van trabajando. Les vuelvo a decir, yo no les voy a pedir obligadamente un genograma como este que estamos viendo acá, que está bastante profesional, está muy bueno. Pero si ustedes quieren ocupar algunos de estos elementos, sobre todo el círculo para, la mujer, el cuadrado para el Para hombre, el hombre. la cruz cuando ha fallecido, la referencia al nacimiento y la muerte, esos elementos, si los pueden ocupar de aquí, eso sería fantástico. Yo con eso ya me conformo, pero que se den el trabajo de construir la línea genealógica y colocarle datos de caracterización para que sea un genograma. Eso es lo que yo les pido. ¿Ya? Y Ok. ánimo, yo me he dado cuenta de algo, quiero decirle al terminar. Me he dado cuenta, porque trato de ir pisando despacito, pero me doy cuenta que ahora a ustedes les cuesta menos hablar del pasado a ustedes, compartir, que antes. Les cuesta mucho menos. O sea, yo nunca he querido empujar porque no se hace tampoco. Eso no lo haría yo ni siquiera en la consejería, entonces menos en las clases. Pero me doy cuenta que a la medida que pasan los meses y vamos hablando, a ustedes les cuesta menos hablar de la historia. Y por eso es que yo también a veces les cuento también mi historia, porque gente a veces dirá, bueno, pero profesor, tuvo un papá que era normalista y toda su vida, y de una familia ideal para atrás. No, pues sí, no somos eso, pues. Los seres humanos no lo También somos. usted nos ha enseñado con el ejemplo, Pastor. El Sí, hecho pues, mismo de la confianza con la que usted a veces cuenta nos hace también a nosotros ir tomando exacto. confianza, abriéndonos. ¿Y Eso ha saben por servido qué? bastante. ¿Y sabe por qué es importante, Pastora Marina? Porque si ustedes son personas que se comunican de manera confiada, ustedes le dan confianza a la gente que aconsejan después. Cuando ustedes son abiertos, no para contar toda la vida de ustedes, pero cuando ustedes Claro. abren ciertos espacios de la vida de ustedes, lo que ustedes hacen es extender un puente de confianza con la otra persona. Y se siente cómodo para poder decir, le voy a contar esto a la pastora Yané, le voy a contar esto a la pastora Mireya, sí se lo voy a contar. ¿Sabe qué, pastor? A mí también me pasó algo así, y hace tiempo que quiero contarlo. Cuando ustedes les digan eso en consejería, ustedes después se van a ir al lugar de la oración y van a derramar lágrimas de gozo, de alegría, porque ustedes pudieron abrir un mundo para intentar ayudarlo. Cuando un mundo se abre a uno para ser ayudado, es la bendición más grande del que aconseja y del que asesora. Pero para eso, nosotros también tenemos que abrir el mundo de nosotros. ¿Ah? No todo completo, pero hay que saber cómo abrir y qué partes del mundo de uno abrir para poner esos puentes de confianza al final. ¿Vamos? Eso es. Ya pues, que el Señor les bendiga. Yo voy a ir a mi oración como todos los días. Saludos, que estén bien. Bendiciones. 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 Subo al tiro Chao, esto. chao. Bendiciones. Buenas Chao. noches.